Hola y bienvenidos a un nuevo video para inversores. La última encuesta que hice en el canal ha sido la primera en superar los 200 votos. Y os quería dar las gracias por ser tan participativos. La ganadora ha sido Redeia, la empresa monopolística que gestiona la red eléctrica en España. Vamos a mirarla en detalle, pero antes de hacer el análisis fundamental de Redeia, te invito a suscribirte al canal para no perderte las próximas encuestas y los próximos videos. Estamos al final del marco regulatorio 2020-2025 y pronto empezará el nuevo marco regulatorio 2026-2031. Pero no adelantemos acontecimientos y vamos con el aviso. Este video no es recomendación ni de compra ni de venta, solo es la opinión de un inversor particular. Antes de operar, analiza la información y saca tus propias conclusiones. También puedes consultar a tu gestor o a tu asesor financiero de confianza. Como siempre, empezaremos con una pequeña presentación de Redeia. Veamos brevemente su historia. Red Eléctrica fue fundada en 1984 y fue la primera empresa a nivel mundial dedicada exclusivamente a la gestión del sistema eléctrico. En 1997 se reforzó por ley su rol como operador único. 2 años después inició su expansión internacional en Sudamérica y también salió a bolsa. Otra fecha importante es el 2007, con una nueva ley que confirma el monopolio y lo alinea con la normativa europea. En el 2010 adquirió más activos y confirmó su posición monopolística. En el 2019 se diversificó, entre comillas, al sector de telecomunicaciones por satélite, comprando el 90% de Hispasat. Las comillas son porque parece que fue una operación teledirigida por el gobierno, aunque la empresa siempre lo ha negado. En el 2022 cambió el nombre del grupo y también hizo un cambio de imagen. Este año, 2025, se ha anunciado la venta de Hispasat a Indra por 224 millones de euros menos de lo que se había comprado 5 años antes, aunque los dividendos cobrados han minimizado esa pérdida. 2025 también ha sido el año del apagón de abril. Cabe recordar que desde hace tiempo Redeia indica en sus informes anuales el riesgo de desconexiones por las renovables. Este párrafo que te pongo aquí es del informe 2024, pero ya había secciones similares en años anteriores. Vamos ahora con los principales accionistas. El Estado, a través de la SEPI, tiene una participación minoritaria del 20%, pero que le da el control efectivo sobre la compañía. Otros accionistas relevantes son la empresa de inversión de Amancio Ortega, Ponte Gaeda, con un 5%, y por supuesto nuestros amigos de BlackRock, que están prácticamente en todas las empresas que analizamos en el canal, y en este caso tienen un 4,46%. Hay muchos inversores institucionales, además del Estado, y menos de un 12% de minoristas, como tú y yo. ¿Cómo se nota que es el Estado quien manda en Redeia? Vas a ver algunos miembros relevantes del Consejo. Aquí tienes los perfiles políticos del Consejo de la empresa. Hay menos políticos que en Enagás, que ya estudiamos hace unas semanas, pero tienen bastante peso. Por ejemplo, la presidenta actual, Beatriz Corredor, fue ministra de Vivienda en el gobierno de Zapatero. Antes de Corredor estuvo Jordi Sevilla, también del PSOE, y antes fue presidente un político del PP, José Folgado. Veamos las actividades de Redeia. Aunque la principal actividad de Redeia es la gestión de la red y el transporte de la electricidad, también tiene otras actividades. En particular, fibra óptica a través de Reintel y gestión de infraestructuras eléctricas en otros países con Redinter. Sin embargo, el 88% de la facturación es la red eléctrica española, mientras la fibra es el 9% y las actividades internacionales de red eléctrica un 5%. Y si miramos el reparto de la facturación por zona geográfica, un 93% se hace en España y el resto fuera de nuestras fronteras. Ahora veamos un aspecto clave para entender Redeia, que es su sistema de retribución. Básicamente, lo que se hace es fijar para un periodo de 6 años
una tasa de retribución financiera sobre el valor de los activos sometidos a regulación. Eso implica que los ingresos de Redeia suben si aumentan sus activos o si aumenta la tasa de retribución. Ahora mismo estamos en un periodo con una TRF del 5,58% que se calculó en un entorno de tipos muy bajos. Para el próximo periodo la propuesta es del 6,46%, aunque la directiva de la empresa ha dicho que le parecía insuficiente. Te dejo una diapositiva con el detalle del cálculo de la TRF. Que sepas que no es el único factor que influye en los ingresos de la empresa, pero es sin duda el más importante y el más relevante. Es importante que Redeia reciba una retribución adecuada. Se trata de un ejercicio delicado porque el objetivo es que Redeia sea rentable, pero sin llegar a tener unos beneficios muy abultados. Como inversor también significa que se conocen los ingresos futuros con bastante certeza, al menos por tramos de 6 años. Dejo también una diapositiva que muestra que estamos en mitad del proceso de aprobación de un nuevo sistema de retribución. En las próximas semanas se aprobará la versión definitiva. Ahora vamos con los resultados. Vamos a ver los del 2024 y los del primer semestre del 2025. Los del tercer trimestre están al caer, pero tratándose de una empresa con ingresos muy estables, no cambiará mucho la cosa. Empecemos por la cuenta de resultados del 2024. La facturación ha caído mucho, pero era algo totalmente previsto. Los activos anteriores al 1998 dejaron de entrar en el sistema de retribución. Eso supuso una caída de ingresos de 260 millones, un impacto muy significativo para la empresa. Por suerte, como veremos más adelante, la empresa está invirtiendo muy fuerte, así que esa bajada de ingresos se irá compensando en los próximos años. Luego, si seguimos mirando la cuenta de resultados, vemos que el gasto de personal ha crecido de manera razonable, mientras los otros gastos se han reducido. También vemos que al ser una actividad muy intensiva en capital, el importe de amortizaciones es muy significativo. Son 461 millones de euros y seguirán creciendo a medida que la empresa incremente sus inversiones. Llegamos al resultado de explotación, donde la pérdida de ingresos de los activos pre-98 se hace notar. Los gastos financieros y el resultado financiero empeoran por la mayor deuda que veremos después. Finalmente, vemos como el resultado antes de impuestos y después de impuestos baja de manera destacada por el mismo motivo de los activos pre-98. Luego, la empresa ha separado el resultado de actividades interrumpidas, que se refiere a Hispasat, que pronto dejará de hacer parte de la empresa. Llegamos al resultado consolidado del ejercicio, al atribuido y al beneficio diluido por acción, que ha bajado mucho respecto al 2023. Como referencia, hasta 2024 Redeia pagaba un dividendo de 1 euro y al perder los ingresos pre-98 ha decidido poner un suelo de 80 céntimos que es más razonable. Lo veremos después. Vamos con los cuadros del cash flow, empezando con los flujos de efectivo de las actividades de explotación. Aquí por supuesto influye el resultado, pero también todos los ajustes contables sin impacto en el cash, como las amortizaciones. Luego está el impacto, que en este caso es notable, aunque menos que en el 2028, del circulante, en particular las cuentas a cobrar y a pagar. Y luego vemos otros impactos. Lo curioso es que al final, en el 2024, todos esos factores de explotación han tenido impactos más positivos que en el año 2023, hasta el punto de tener un cash flow de explotación notablemente mejor pese a la pérdida de los ingresos pre-98. Ahora, Redeia es una empresa que invierte mucho. Concretamente, en el 2024 ha dedicado más de 1.000 millones al CAPEX, es decir, significativamente más que el año anterior. Y finalmente, miremos el tema de financiación. Y más concretamente, quiero mirar lo que ha pagado a los accionistas, que ha sido más de 500 millones en dividendos. Vale, tenemos suficiente información para calcular un free cash flow, aunque como verás en este caso va a ser aproximado. Porque, si quieres ver realmente la capacidad de una empresa para remunerar a sus accionistas, hay que restar solo una parte del CAPEX al cash flow operativo, y esa parte es el CAPEX de mantenimiento. Porque, si inviertes en nuevos activos que te van a generar más ingresos, lo que se conoce como CAPEX de crecimiento,
Se puede financiar con deuda, de hecho, es lo habitual. Como no he visto desglosado el CAPEX, vamos a usar un truco habitual, que es coger el valor de las amortizaciones como aproximación del CAPEX de mantenimiento. No es perfecto, pero nos tendrá que valer. Dicho todo eso, salimos de un cash flow operativo de 956 millones, nos gastamos 462 millones en CAPEX de mantenimiento, lo que nos da un free cash flow de aproximadamente 500 millones. En el 2024, Redeia se gastó más en el dividendo, pero era con el dividendo de 1 euro por acción y ahora se paga un 20% menos, así que parece sostenible. Vamos con la deuda. Ha crecido casi 400 millones de euros. Redeia calcula una ratio de apalancamiento, pero vamos a compararlo con el EBITDA. Sale una ratio del 4,4, que es algo común para este tipo de sector, aunque un poco alto, pero es lógico cuando se está invirtiendo tanto. Luego, los vencimientos están espaciados, aunque había bastantes para el 2025. No es un problema porque la empresa puede renovar la deuda, tiene buena calificación crediticia y el coste de la deuda es razonable. Vamos a los resultados del primer semestre, que vamos a ver de manera más rápida. La facturación crece ligeramente respecto al 2024. Los gastos operativos también crecen un poco. El EBITDA ha mejorado. Vemos que el 90% del EBITDA es el negocio regulado, por cierto. Luego el EBIT. Y luego el resultado financiero, donde vemos un incremento del impacto por la mayor deuda. El resultado antes de impuestos y el resultado del periodo son estables. Vamos al cash flow, donde vamos a hacer la misma estimación del free cash flow que antes. El free cash flow permite sin problema pagar el dividendo, aunque solo se pagó la cuarta parte del total del dividendo anual y no la mitad. La deuda sigue aumentando al ritmo de las inversiones, que siguen creciendo. Lo comentaremos después. La deuda neta representa 4,5 veces el EBITDA. No hay mucho más que comentar sobre la deuda. Hablemos de las perspectivas del negocio. Vemos el fuerte incremento de inversión en los últimos años. En el 2025 se va a superar el récord de 2024 con bastante margen. Pero es que es solo el principio. El gobierno plantea invertir más de 13.500 millones hasta 2030. Serían 2.700 millones al año, si no me equivoco, y prácticamente el doble de la inversión del 2025 de Redeia. Luego, aquí tienes un gráfico de un artículo del Español que muestra los ingresos regulados de Redeia de los próximos años. Según eso, en el 2031 la empresa ingresaría unos 600 millones más que ahora para esa parte, es decir, un 50% más. Obviamente es tomando en cuenta mucha inversión, con lo que implica para la deuda y los gastos de funcionamiento. Pero, en principio, el negocio de Redeia va a crecer con fuerza en los próximos años. Y eso me permite hacer la transición hacia los datos históricos de la empresa. Vamos a ver sus beneficios en los últimos 20 años. Puedes ver cómo crecieron con fuerza y luego se estancaron un poco, probablemente porque no se invirtió tanto y también porque la TRF no era muy alta. Si vamos a la cotización, vemos varias épocas de crecimiento y varias épocas de estancamiento. En la última década en particular, la cotización se ha quedado prácticamente siempre entre 15 y 20 euros. Vamos a la remuneración al accionista. Aquí es bastante sencillo. Se ha definido un suelo de 80 céntimos por acción y lo probable es que se mantenga un tiempo. Luego, si la retribución de Redeia mejora y las inversiones permiten hacer crecer los beneficios, debería subir también el dividendo, claro. Un vistazo rápido a las compras de insiders. Lo cierto es que, según los datos que he podido consultar, hay muy pocas, así que no es una información muy relevante. Vamos entonces con un análisis de puntos a favor y riesgos potenciales de invertir en Redeia. Como fortalezas, yo citaría primero que es un monopolio, lo que al nivel de barreras de entrada es lo máximo que se puede tener. Además, tiene ingresos estables y previsibles gracias a la regulación. También tiene potencial de crecimiento por las inversiones previstas. No lo he comentado antes, pero se deben principalmente a las renovables. En lugar de tener pocas plantas de energía, ahora hay múltiples fuentes renovables por todo el territorio. España tiene mucho sol y mucho viento y los aprovecha. Otra ventaja es la remuneración, ya que distribuyen un porcentaje alto del beneficio en dividendo. Y luego, tiene un poquito de diversificación tanto a nivel internacional como a nivel sectorial.
Ahora, también hay riesgos. El principal, en mi opinión, es la dependencia del marco regulatorio. Si se determina una retribución insuficiente, la rentabilidad podría ser mala durante 6 años. No interesa hacerlo, porque es importante que la empresa pueda acometer las inversiones, pero existe este riesgo. Luego está el problema de las influencias políticas. No suele ser muy bueno cuando a la cabeza de una empresa se coloca a un político porque es del mismo partido que quien gobierna en ese momento. También están los riesgos técnicos. El apagón de abril confirmó lo que Redeia publicaba desde hace años en sus informes sobre la inestabilidad de la red y el riesgo de suspensión del servicio. Luego está el riesgo de endeudarse demasiado. Una empresa que invierte tan fuerte necesita apalancarse bastante y habrá que ver si es sostenible. Y finalmente, la diversificación que comentamos antes es pequeña. La actividad está concentrada en España. Finalmente, llegamos a la pregunta de cada video. ¿A qué precio comprar Redeia? Aquí hay que tomar en cuenta que no se pueden usar los resultados pasados como referencia, porque hay muchos impactos, como los activos pre-98, Hispasat o el cambio de marco regulatorio. Hay algo de incertidumbre, pero como hemos visto, entre la mejor TRF y la fuerte inversión, los ingresos deberían crecer mucho, y esperemos que los beneficios también. En cualquier caso, siendo conservador, parece que el dividendo de 80 céntimos puede ser sostenible. No me parece mal coger un BPA de 1 euro como referencia. Al precio actual cotiza a PER 16-17, algo elevado, pero lógico teniendo en cuenta el potencial de crecimiento. Mi opinión, y tú te tienes que hacer la tuya propia, es que como mucho se puede comprar a 16 euros, lo que significa una rentabilidad por dividendo del 5%. Es verdad que si todo sale bien, puede que la empresa gane mucho más dinero dentro de unos años, lo que podría significar cobrar un 8 o incluso un 10% sobre esos 16 euros. Pero vamos a ser prudentes. Diría 16 máximo, pero mejor comprar entre 14 y 15 euros, si el mercado lo permite. No hace tanto se pudo comprar a 14,50. Yo la tengo un poco por debajo de 17, es decir, que yo mismo no la he comprado tan bien. La compré hace tiempo y no acerté mucho con el precio. Si baja a 15, ampliaré. Esa referencia que doy es con la incertidumbre actual. Cuando se conozca el marco regulatorio definitivo y su impacto, se podrá valorar mejor. ¿Lo ves? Redeia es una empresa con ingresos predecibles y que puede ser una buena vaca lechera e incluso tener un dividendo creciente durante los próximos años, aunque eso luego tendrá un techo y se estabilizará. Como te digo, en el rango entre 14 y 16 euros creo que se puede comprar. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Crees que el precio actual es un chollo? ¿La ves cara? No dudes en compartir tu opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Y también me puedes sugerir empresas. De momento sigo haciendo videos de empresas que tengo en cartera. Y me quedan unas cuantas. Pero estoy abierto a sugerencias. Espero que te haya gustado el video. Te deseo una semana excelente. Nos vemos pronto. Y mientras tanto, seguiré haciendo camino poco a poco como el caracol inversor. Hasta luego.